Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de Pediatría del Desarrollo, que, como se estuvo comentando, tiene un elemento clave y es ya la integración de lo que está pasando entre la expresión de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y entonces, hemos estado hablando acerca del aprendizaje. ¿Qué implica aprendizaje? Esa es una pregunta importante que tal vez no hemos abordado. ¿Qué implica aprender? ¿O ¿Qué diferencia hay entre memorizar y aprender? Pues aprender sería como adquirir la Sería como una idea, alguna idea, gracias a quienes nos están viendo en línea. Déjenme ir abriendo aquí. ¿Qué diferencia hay entre aprender y memorizar? aprender, Aprender adquirir implica habilidades. varias cosas. Vamos a ver aquí un poco la teoría computacional de la información, ¿sí? Lo que dice es, a ver, hay un estímulo, hay algo, esto pasa a una memoria operativa. En esta memoria operativa se decide dónde se va a guardar o dónde se va a colocar ese conocimiento, ¿sí? Y una vez que yo decido esto, va a estar, antes la memoria operativa se llamaba memoria a corto plazo, después vamos a tener una clase de esto, es solamente breve. El punto aquí es que va a pasar a la memoria a largo plazo, ¿ok? Hay un dogma en neurociencias que es todo se olvida, solo no se recuerda, ¿sí? Eso es algo importante. Todo lo que yo veo tiene una conexión neuronal en alguna parte del cerebro. Entonces, en sí, memorizar implicaría tener la capacidad de conectar algo con un estímulo, ¿sí? Para esto lo que yo hago es que codifico la información, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre memorizar y aprender? La memorización como tal es, hay algo, lo veo aquí, lo acomodo, lo codifico y puede ser que llegue a sacarlo en cierto estímulo o decodificar, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Me pueden en este momento compartir una canción que empiece con la palabra, o sea, vaya, que tenga la palabra azul? Aquí empezaron azul como el mar azul, ¿no? Puede cada uno cantar una canción diferente. Ojo, yo dije algo y ustedes empezaron a cantarla, a responder a la pregunta que se hizo y fueron capaces de codificar una palabra que tiene la canción azul. ¿Qué pasa si yo empiezo a tener la necesidad de contestar cuáles son las dos estrofas del coro de la canción que estaban tarareando? A ver, díganme cuáles son las dos estrofas. Bueno, los dos renglones de la canción. Ajá. Cuesta más trabajo, ¿me explico? Es más difícil que yo pueda, no solamente por una pregunta en la cual yo escogí eso, el ya quitarle el tarareo, quitarle las cosas y poder llegar a dar una respuesta, ¿sí? Ampliar el contexto. Es ampliar el contexto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre memorizar y aprender es que memorizar implica la capacidad para que yo tenga algo almacenado en mi cabeza, que va a haber algo que puede hacer que lo detone o puede hacer algo que lo exprese. Pero el aprendizaje implica que yo sea capaz de aplicar eso de la mejor forma posible en el mejor contexto posible. ¿Quedó claro en términos generales esta idea? Y ahí es donde vamos a estar viendo lo que está pasando con lo demás. No sé si puedan ayudarme ustedes a decir si estoy lo suficientemente claro en esta idea.
vamos a ver en este momento el mapa conceptual que había elaborado para esta clase, donde aquí pueden ustedes ver, ¿sí?, qué es lo que pasa aquí o cómo vamos a ver para que se haga grande. Vean, entonces, estamos aquí con el aprendizaje autorregulado, ¿ok? Ya vimos que este aprendizaje autorregulado, algo de lo que habíamos hablado la vez anterior, es que sus rasgos críticos es dentro de diferentes alternativas, debo elegir las metas, planificar la actuación, seleccionar estrategias y ejecutar los proyectos para evaluar esta actuación, ¿sí? ¿Qué papel tiene la motivación en este aprendizaje, que es el tema de hoy? Vamos a ver aquí tres cosas. Primero, vamos a ver, muy buenos días y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales, a ver si estoy siendo claro en estas ideas y también que manden sus comentarios y por supuesto también que me ayuden a compartirlo en sus páginas para que logramos crecer nuestra comunidad. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos motivacionales? Vean cómo vienen aquí ideas de creencias de control del aprendizaje, la valoración positivas y mayor sensación de competencia, ¿sí? ¿Qué pasa con estos tres puntos? Y es lo que vamos a ver en este momento. Primero, lo que tendríamos que ver aquí en estos aspectos motivacionales es, si yo hago las cosas, voy a dejar aquí de compartir para recobrar esta idea que hemos hablado de motivación, ¿sí? El primer punto entonces aquí es, ojo, ¿qué implica el aprendizaje? El aprendizaje entonces implica, por ejemplo, aquí ahora no sé en mi aprendizaje dónde está el borrador, no puedo saber dónde está el borrador. Gracias. Entonces, vamos a ver aquí. El aprendizaje entonces implica que yo tenga la capacidad de utilizar Mis conocimientos ante uno. los conocimientos, o sea, utilizar los conocimientos en una situación, ¿ok? Después vamos a abordar más de esta teoría, pero estos serían los elementos. Una capacidad no quiere decir que lo haga siempre, quiere decir que puedo llegar a hacerlo, que implica la palabra utilizar, porque es aplicar o tomar como herramientas para alcanzar un fin, ¿ok? Por eso utilicé la palabra, o sea, un utensilio es algo que me permite lograr algo, ¿ya? Un utensilio de cocina es algo que me permite revolver. Algo que es útil es algo que que permite realizar una función, ¿sí? Los útiles escolares son los materiales que se necesitan para lograr aprender. ¿Estoy siendo claro en esta idea? Entonces, viene el concepto de aprendizaje, viene la parte de motivación. ¿Qué implica la motivación? La motivación, ¿qué hemos visto de la motivación? ¿A qué hemos hablado de la motivación hasta este momento en las diferentes clases? ¿Recuerdan esta idea? ¿Qué es la motivación? Es algo que te impulsa a alcanzar una meta, ¿ok? Entonces, la motivación puede ser algo externo o interno. puede ser externa o interna, o sea, puede ser externa o interna, y es algo que impulsa o es algo que mueve a alcanzar una meta. ¿Ok? Va haciendo sentido esto que estamos hablando. Y entonces, ojo, aquí, ¿qué pasa? Que hay una motivación interna, y aquí voy a citar lo que dice Alonso, lo que dice Tapia, diferentes autores. Fíjense bien, aquí dice en esta idea, ¿qué pasa si yo tengo interés en hacer algo? ¿Qué implica si yo tengo, qué implica el tener interés en algo? Que lo quieres hacer, eso ya sería el siguiente paso. O sea, si tienes interés en algo, después viene, la motivación sería querer hacerlo, ¿no? ¿Qué es el interés? El interés es de todo lo que está pasando alrededor, hay algo que tú estás viendo y de todo lo que ves, hay algo que te
llamó la atención y hay algo que dejas de ver para observar. ¿Ok? Y entonces ya empiezas a observar. Eso es capturar tu interés. Empiezas a observar, empiezas a ver los detalles. ¿Sí? Y esto lleva a una pregunta. Quiero llegar a saber más de ellos. Saludos a Osvaldo. Les mando un gran abrazo. Y gracias por acompañarme. Y por supuesto también gracias a los suscriptores. Y ojalá que me ayuden con reacciones emocionales si estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces, y con sus comentarios, por supuesto. Entonces, vean, de ver, yo empiezo a observar. Observar es focalizar mi atención en algo y ahí empiezo a ver los detalles. Y esos detalles me van a llevar a una pregunta. No existe un interés en algo si no hay una pregunta. Si yo tengo interés en conocerte, la pregunta es, quisiera saber más de ti. Si yo veo un globo que se llena de agua y que se cae, un globo que se llena de aire y que cae y rebota, y un globo que lo lleno de cierto aire y flota, voy a observar y voy a decir por qué uno flota, por qué otro no flota, por qué este sí flota. Y eso me va a llevar a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué? Entonces, el interés necesariamente está ligado a una pregunta. ¿Hace sentido lo que quiero decir? Que puede ser por qué, para qué, etcétera. Si yo no tengo esta observación y yo no tengo interés, yo no tengo una pregunta. Y entonces, ¿por qué voy a hacer las cosas si no tengo una pregunta que surge de mí? Lo voy a hacer porque me dicen o lo voy a hacer porque tengo. ¿Ok? ¿Para qué voy a saber más cosas? En este caso, para cumplir con una obligación. Llega una persona conmigo a la consulta. Platícale al doctor tal cosa. Esa persona, ¿por qué me va a platicar las cosas? Porque le están diciendo, porque lo tiene que hacer. ¿Me va a contar las cosas? No. Va a ser selectivo en lo que O va a ser selectivo en lo que dice. ¿Y para qué? Para hacerlo. ¿Le va a haber sentido? No. ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Nada. ¿Qué hiciste? Lo mismo. ¿Me explico? Esas preguntas llevan a que la persona tenga un interés, o sea, en corresponder mi interés o lleva una obligación para hacer las cosas. ¿Va haciendo sentido lo que estoy tratando de expresar? ¿Me ayudan si estoy siendo claro en la idea? Entonces, un interés siempre lleva una pregunta. ¿Ok? Y en esa pregunta lo que yo voy a hacer es observar y voy a entrar en el proceso de atención. ¿Recuerdan cuál es ese proceso de atención? Habíamos hablado que entonces empieza de observar. De observar viene entender una tarea. Si alguien de ustedes quiere saber más, puede ver la clase donde hablamos acerca de atención. Entonces yo observo, entiendo la tarea, ¿sí? Y a partir de entender la tarea es voy a buscar la respuesta. Y una vez que busco la respuesta, la encuentro, valga la expresión, y entonces la encuentro, y aquí termina este proceso de atención, ¿sí? Mientras tienes mi interés, eso hace que quiera saber más, y el que quiera saber más hace que ponga atención a pequeños detalles que tal vez pasan desapercibidos para los demás. ¿Estoy siendo claro en esta idea? Y este interés en observar y tener una pregunta al final del día es lo que está llevando a la motivación. Entonces, ojo, esto es un interés que me lleva a observar, que me llevó a hacerme una pregunta, que me llevó a poner atención, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me hizo a mí querer saber?
Lo que me hizo querer saber fue mi propia observación. Yo estaba viendo, vi que algo de aquí no me cuadraba, sí me cuadraba, y a partir de ahí se vuelve ese reto, ¿ok? ¿Y cuál es el fin de este lado? ¿Cuál es el fin de este interés? Que yo responda esta pregunta. ¿Me explico? Y entonces, el responder esa pregunta es un fin en sí mismo. ¿Quedó clara esta idea? Este es un fin. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es responderme a esta pregunta. Y esta pregunta surge de mi interés. Y este interés surge de observar. Y mi objetivo de aprender es aprender por aprender. ¿Sí? No es aprender para pasar el examen. ¿Queda clara esta idea? Catherine Lecuyer, en el libro Educar en el Asombro, habla justamente de eso. Si nosotros vamos ayudando a que las personas tengan la curiosidad de saber, la curiosidad va a ser la motivación que permita hacer las cosas, ¿sí? Entonces, que este interés que genera una pregunta y que busca un fin, esta es la motivación intrínseca, ¿sí? Entonces aquí yo estoy teniendo una motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque el objetivo es que yo me responda a esta pregunta. ¿Qué pasa si todo lo que hago, lo hago porque yo necesito hacer algo para satisfacer algo? Y entonces aquí esta pregunta es porque tengo, pero realmente esto es un medio para alcanzar algo que es diferente. No es lo mismo que yo quiera saber por qué razón un globo lleno de helio flota versus un globo lleno de aire convencional no flota, que surge de esta pregunta, a que yo tenga que aprender que las moléculas de helio son menos densas que las moléculas del aire, o sea, que conforman el aire eh, en el contexto habitual de la mezcla de gases que tenemos aquí. Pero eso me va a servir para pasar un examen y eso me va a servir para tener el 10 y ese 10 me va a servir para que pueda tener tiempo para salir con mis amigos en la tarde. ¿Cuál es mi motivación? Salir con mis amigos en la tarde. Y esto es una motivación externa. Aquí nos comentan, claro, hay que aprender a aprender a partir del interés propio y eso es algo por lo cual empecé con esta teoría del aprendizaje autorregulado y es lo que estamos hablando hoy. Si no le da curiosidad ni nada de la escuela y se molesta estudiar para el examen, ¿qué se puede hacer ahí? Eso es algo que, el primer gran punto es hay que partir entendiendo a ver por qué no le motiva a la escuela, ¿sí? ¿Qué es a lo que no le ve sentido en la escuela? Y tratar de ir, ahí es donde sirven, por ejemplo, el ir a museos interactivos, sirve ir a diferentes lugares, quiero saber de historia, ahí es donde sirve la parte de antropología, ahí es donde me puedo enganchar en una película, es donde puedo ver una serie, puedo ver diferentes canales. A partir de diferentes canales puedo lograr ir creciendo en todo lo demás. ¿Estoy siendo claro en esta idea? ¿Sí? Y entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es ir logrando que se vaya viendo bien. Un segundo. Ok, listo. Y entonces, sí, está siendo clara esta idea. Entonces, ojo, aquí algo que dice un autor que es Alonso Tapia, es que la motivación incide en la forma de pensar y ello en la forma del aprendizaje. ¿Sí? Y entonces viene la palabra. ¿Qué pasa con el aprender? ¿Fui claro en esta idea de este flujo? ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, vean esta frase que nos comenta un autor, que es en este momento Alonso Tapia. Entonces, Alonso Tapia lo que dice es, saludos a una maravillosa oncóloga, gracias por acompañarnos, ¿qué dice? Fíjense, la motivación, entonces quedamos que hay dos grandes grupos de motivación. La motivación intrínseca es yo lo hago por eso mismo, o sea, lo que estoy haciendo es el fin en sí mismo, ¿sí? Es un fin en sí mismo.
¿Qué pasa si es una motivación extrínseca? Esta motivación extrínseca es directamente lo hago, pero este es un medio. Ujú. ¿Sí? Medio para- Medio para algo. Por ejemplo, aquí dice, no luego que mi hija me diga por qué no quiere asistir a clases a pesar de que mamá y papá la motivamos. Esa es una gran pregunta y esa es parte de lo que vamos a estar viendo en estas clases y es parte de lo que se ve como pediatra del desarrollo. Sí, o sea, ¿por qué no quiere ir? Hay varias razones. Por ejemplo, hay personas que no quieren ir porque les hacen bullying, hay personas que no quieren ir porque se sienten que no tienen amigos, hay personas que no quieren ir porque les cuesta trabajo hacer algo y entonces no quieren aceptar que les cuesta trabajo. Hay personas que tuvieron una mala experiencia en el ciclo anterior y por eso no quieren ir ahora. O sea, el abanico de por qué se vuelve muy complicado. Pero vamos a poner este ejemplo y cuál es la clave que se tendría que hacer. Y ahí, por ejemplo, Ana Ceci Méndez, si tu hija le encanta la escuela, ama la clase, no termina la actividad, pero sí aprende y viene con esta parte de no termino y lo hace perfecto. Ahí el gran reto, por ejemplo, con Ana Ceci Méndez es, o sea, ¿cuál es la motivación intrínseca de ir a la escuela? El socializar, ¿sí? La prioridad es socializar. ¿Cuál es la motivación extrínseca? Tienes que acabar la tarea. Y la motivación extrínseca es, a ver, yo quiero ir a la escuela porque me encanta estar con mis amigas y me gusta aprender, pero, pues, o sea, voy a acabar los trabajos temprano, voy a hacerlos más rápido porque eso me va a permitir platicar con alguien. Pero ¿qué pasa si yo acabo más rápido y los demás no acaban? No sé si ustedes conocen a personas que están haciendo algo y lo primero que pasa es que todo el mundo termina su trabajo antes que esa persona, porque esa persona le ayudó a todos a acabar sus cosas, pero no hizo lo que tenía que hacer. ¿Me explicó? Y eso es un reto importante. Entonces ahí, Ana Ceci Méndez, gracias por compartirlo. El punto es, ¿por qué lo hace en casa rápido? Porque la motivación en sí misma es hacer las cosas. La motivación en sí misma es aplicar lo aprendido. ¿Sí? Esa es una motivación para ir a la escuela, pero es una motivación secundaria, porque la motivación principal es ir y socializar. Y entonces ahí lo que hay que ayudar es cómo motivar para que no pierdas este interés en ir a socializar, pero que te motives para no tener tarea. Yo aquí un ejemplo que pondría, si fueras conmigo a consulta, yo te diría tal vez, si se puede, ¿por qué no? Por ejemplo, empiezas a hablar con tu hija y le dices, mira, aquí te mandan los recaditos en la escuela y puede ser que de repente, o sea, no puedas salir al recreo o no puedas hacer diferentes actividades. ¿Qué te parece que lo que hacemos es organizar una actividad social con tus amigos para que convivas un ratito, un día a la semana, las invitamos a la casa, vemos que esté en un lugar donde el único fin sea platicar y socializar y hablamos con la maestra y si acabas rápido la tarea, o sea, la tarea entendida, la actividad que se tiene que resolver, o sea, no como homework, sino como el trabajo que se tiene que hacer. ¿Qué tal que hablamos con la maestra o el maestro y le decimos que si lo acabas rápido, levantas la mano y dices que ya acabaste, puede ser que ayudes a otros compañeros a que acaben su tarea, o sea, su trabajo, y así si todos acaban más rápido, pues que puedas ir platicando con ellos, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo, hizo sentido esto que traté de expresar. La clave es entender cómo lograr que las personas se motivan para hacer las cosas. Pero la motivación de tiene que acabar la tarea porque si no va a pasar totalmente, puede ser timidez a participar en clase, es algo muy importante. Yo por eso ocupo frecuentemente Menti cuando estoy dando pláticas, ocupo Menti para que sirva para que las personas puedan llegar a participar sin sentirse como etiquetadas. O aquí está la opción de escribir post-its con comentarios al final de la clase de qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría, que a través del anonimato puede permitir el participar y el hacer cosas. ¿Está clara esta idea? Entonces, ¿qué pasa con esta idea de la motivación? Entonces, la motivación lleva al pensamiento, ¿ok? Pero hay aspectos del, ¿qué es el pensamiento?
el pensamiento es la representación de la realidad, ¿sí? Y entonces, si esta representación, aquí tengo una representación de la realidad, ¿ok? ¿Esa realidad es real o no es real? Suena a tema de, por ejemplo, el constructivismo radical, que después lo vamos a ver o pueden ver las clases donde hablamos de ello. El constructivismo radical plantea que la realidad como tal no existe, todo es producto de mis sentidos y mi interpretación de las cosas. Y ese es un punto importante, ¿no? ¿Qué pasa con esta representación de la realidad si está distorsionada por lo que yo creo? ¿Qué tal que el problema es que yo me tardo en escribir porque tal vez no veo bien? ¿Sí? No, y Ana Ceci Méndez hay que ver, porque ojo, el punto, Ana Ceci Méndez, y esa es una clave muy importante, no es el que tú la motives, porque a veces la motivación se vuelve contraproducente si viene de afuera. Voy a poner un ejemplo, Ana Ceci Méndez, en esta parte, fíjate bien. A ver, una persona, tú quieres que se motive para acabar más rápido las cosas. ¿Queda clara esta idea? Quieres que se acabe más rápido. ¿Qué pasa si afuera te dicen, tú puedes, te amamos, estamos aquí para ti? O sea, ¿qué pasa si llenamos de cosas positivas aquí afuera? No se lo doy. Pero, o sea, ojo, o sea, a ver, te dicen, te amamos, estamos aquí para ti, mira, quieres que te contratemos un maestro, quieres que hagamos, o sea, ¿qué pasa si hay una abrumadora en sentido positivo respuesta de apoyo? Frustración. Y la persona dice, o sea, ¿qué creen que piensa una persona cuando hay una abrumadora muestra de apoyo? Puede ser que se sienta con compromiso, pero ¿qué pasa que el compromiso, qué pasa si el compromiso lleva, o sea, el compromiso puede ser bueno, pero puede ser que pase de lo que hemos hablado de el euestrés al distrés. No va a aprender. No va a aprender porque va a estar pensando en, híjole, tengo que hacer las cosas, tengo que estar concentrado, tengo que, No tengo que ¿sí? decepcionar a mis papás. O sea, no debo de decepcionarlos. O hay personas que dicen, es que no es posible si hay teniendo tantos papás tan maravillosos y tantas oportunidades, ¿cómo es que no logro hacer las cosas? ¿Será que tengo un problema? Y entonces, paradójicamente, esta motivación positiva externa puede llevar a que Situaciones negativas. esta situación haga que esté pensando tanto en todas las cosas buenas que tiene de apoyo, que hace que en su representación de la realidad sienta que tiene que hacer las cosas de cierta forma, ya que solita se frustre. ¿Me explico? Y entonces aquí no sé si hizo sentido eso, o puede dudar de que el niño sea eficaz totalmente. Mara Domínguez, muchas gracias por el comentario. Sí, no sé si Ana Ceci Méndez quedó clara esta idea. O sea, ojo, a veces es importante, depende de la persona. Hay personas que el que te digan, haces las cosas muy bien o lo puedes hacer mejor o aquí estamos para ti y te amamos, hace las cosas muy bien. Pero hay veces que esa misma motivación en otra persona hace que se cuestionen, ¿por qué me están diciendo todas esas cosas? ¿Por qué me dicen que sí puedo? ¿Por qué me dicen que sí creo? O sea, bla, 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 bla. Y al final del día se estresan y lo que podrían hacer más fácil no lo hacen. ¿Hizo sentido esto? Y entonces aquí puede ser que haga las cosas por satisfacer a los demás totalmente. Gracias, doctora Robles, por estar suscrita, por supuesto, y ojalá que sirva también y todos estos contenidos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué te encanta hacer? Todo le gusta que no tiene algo que le encante. Yo te diría aquí, puede ser que le gusten muchas cosas y no le encante nada. Yo te diría, doctora Robles, o sea, hay personas, o sea, ¿qué diferencia hay entre que algo le guste y algo le encante? Sería qué tanto le interesa algo, ¿sí? ¿Y qué pasa si
¿Qué pasa si en el fondo, fíjate, a mí me gusta patinar, me gusta cocinar, me gusta leer, me gusta Baila. bailar, me gusta armar, Sí, me gusta. ¿Qué te apasiona? Pues es que nada me apasiona, sí, sí. todo me gusta. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué creen que sea lo que realmente le encanta a esa persona? ¿Qué tienen en común estas diferentes cosas? Mover, hacer. Moverse, el leer no necesariamente te mueves. Lo que puede tener en conjunto es aprender. Y entonces tal vez, doctora Robles, lo que le apasiona a tu hijo y lo que le mueve es aprender. ¿Ok? Y es algo importante. No es la actividad en sí misma, es lo que pasa y lo que a mí me motiva para hacer las cosas es aprender a patinar mejor, aprender a cocinar, aprender a leer, ¿sí? A lo mejor lo que a mí me mueve en la vida es aprender. Yo puedo decir, yo agradezco mucho a todas las personas que envían estrellas, agradezco mucho a todas las personas que están suscritas al canal y ahí les escribo, pero, o sea, yo eso lo agradezco de corazón porque eso me ayuda a tener insumos para hacer mejor en las clases. Pero mi motivación principal es compartir y por eso toco diferentes temas, ¿sí? Mi objetivo es ayudar a empoderar a las personas para que vamos a ser mejor para los niños. Esa es mi motivación, ¿sí? Eso no quiere decir que no agradezca el que se suscriban si pueden, eso no quiere decir que no agradezca el que me sigan en las redes, eso no quiere decir que no agradezca, pero lo que verdaderamente a mí me ayuda es sus reacciones emocionales y sus comentarios, a ustedes, por supuesto, porque eso me hace saber si estoy transmitiendo o no las cosas bien. Yo no hago cosas para tener minutos de views. Hago cosas para compartir. Y para compartir, para mí es muy importante el que ustedes me den respuestas emocionales para ayudar a hacer las cosas. ¿Quedó clara la idea? Retroalimentación. La retroalimentación para saber si mi objetivo, que es compartir, está sirviendo para ser mejor. ¿Quedó clara la idea? Entonces, ahí el que mande reacciones emocionales, el sentir que hay personas que están suscritas al canal, si se los permite su economía, sin dejar de hacer otra cosa más importante, si me mandan estrellas, si lo comparten, si me ayudan a seguir, eso es lo que a mí me motiva para hacer las cosas, ¿sí? Eso es lo importante. Pregunten siempre, cuando a una persona le gustan muchas cosas, y no le apasiona algo, ojo, puede ser que no haya encontrado eso que le encante, o puede ser que lo que le encante es lo que hay detrás. El aprender, el compartir, el socializar, el dar, ¿sí? Y entonces ahí podemos cambiar la pregunta. Por ejemplo, si a mí, a ver, no sé, si a mí me preguntan, y ojalá que ustedes me ayuden, aquí están viendo, a ver, pregúntame qué te gusta hacer. Uy, te diría, pues hay muchas cosas que me gustan hacer. O sea, me gusta dar clases, me gusta armar el Lego, me gusta armar rompecabezas, me gusta aprender idiomas. Estoy estudiando alemán. Pregúntame qué te apasiona. ¿Y qué te apasiona? Lo que realmente me apasiona es poder ayudar a transmitir algo para que las personas y el ambiente sea mejor. ¿Sí? No sé si queda clara la diferencia entre la pregunta de qué te gusta o qué te mueve. ¿Por qué empecé a aprender alemán? Porque tengo pacientes germanoparlantes, que tengo la Universidad de Pediatría del Desarrollo y dije, pues es importante hablar en esta idea porque es un constructo diferente. Then ich habe Deutsch gelernt, ¿no? Y por eso aquí Miriam Mesa nos acompaña y nos ve, ¿sí? ¿Por qué razón transmito las clases? Que podrían ser cerradas o las podría cobrar. Porque uno, así las pueden ver ustedes después. Dos, porque los egresados de la alta especialidad lo pueden ver después. Tres, porque si hay algún pediatra interno o persona que esté en otro lugar, lo quiere ver, le puede servir. Cuatro, porque yo creo que el conocimiento no es un valor, es un derecho y hay que compartir. ¿Me explico?
Lo importante no es a veces lo que se ve, lo importante es lo que hay detrás de lo que se ve. ¿Hizo sentido esto que expresé? No es lo que se ve, sino que lo que se logra con Lo que se estamos logra, lo que te mueve. O sea, la verdadera pregunta que deberíamos de hacer no es qué te gusta, es qué te mueve o qué te hace levantarte en las mañanas. ¿Me explico? Porque esto es más amplio que esto. Y a veces sí hay cosas que apasionan. Por ejemplo, algo que pasa conmigo, y voy a poner 2 ejemplos. Hay personas que llegan y me dicen, ¿qué Lego te falta para que te regale? Yo les digo, muchas gracias, pero es más difícil que me regales Legos, porque puede ser que yo los tenga, pero a lo mejor si me regalas una pulserita, me regalas una galleta, me regalas un dibujo que dice, hola para ti, eso para mí es 1000 veces más valioso que el set más caro de Lego, porque eso no tiene precio. Lo demás lo puede comprar, eso no, ¿sí? Llegó una persona y me dijo, es que me he querido suscribir a tu canal, pero en este momento he tenido muchos gastos. Lo que yo le dije es, o sea, gracias de corazón por querer hacerlo, pero mi objetivo es compartir. Si alguien puede tener las finanzas que le permitan suscribirse y quiere que vayamos compartiendo cosas, con gusto lo voy a hacer, pero yo no voy a dejar de hacer las cosas gratuitas, ¿sí? En todo caso, sería como una forma de apoyarme para que pueda seguir haciendo todas las cosas gratuitas y vaya mejorando para llegar a más personas, ¿me explico? ¿Qué pasa si una persona quiere ayudar a los demás? Y esa es la motivación. ¿Sí me explico? Y este es un problema que pasa en el sistema educativo y pasa en las residencias y pasa en muchos lugares. Tú llegas y dices, yo quiero ser pediatra porque quiero aprender cómo ayudar a los niños a que se desarrollen, y de repente pasan los años y sales diciendo, o sea, soy maravilloso para atender al niño grave, soy maravilloso interrogando a los papás, pero perdí de vista cómo hablarle al niño y cómo hacer que el niño se sienta persona, ¿sí? Y entonces, mi motivación original era poder ser mejor para alguien, o ser mejor para la sociedad, o ser mejor para ayudar en bla, y mi motivación terminó siendo lograr no tener problemas, salir temprano, tener tiempo y estudiar lo que me piden para que no me regañen. ¿Y dónde queda lo que aprendo para mí? Y eso es algo muy triste, y eso es algo que más de una persona de aquí lo debe de estar viviendo y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. ¿Sí? ¿Hace sentido lo que quiero decir? Y entonces, en la escuela dice, se batalla porque el maestro de inglés conecte con los alumnos. Sus claves: llegar, escribir en el pizarrón, copien y resuelvan. Yo te diría, sí, pero ahí viene la pregunta. Vamos a poner la pregunta al revés, ¿sí? A ver, el maestro llega, copia, apunten y resuelvan. La primera gran pregunta, ojo, y en ningún momento quiero criticar a nadie, o sea, ¿cuál puede ser la motivación de este docente desde el punto de vista personal? ¿Qué le mueve a este docente? Copia, apunten, resuelven. Puede ser él, más allá de tener más tiempo, es, pues tengo un trabajo y tengo que cumplir. O sea, mi objetivo es, o sea, mi meta es, o sea, vaya, ¿por qué lo hago? Porque pues necesito dinero, ¿no? Y entonces necesito dinero, y como necesito dinero, entonces por eso hago las cosas. Es dar la clase y no ¿Sí? aprendan. Puede ser que mi motivación sea entonces tener dinero. Puede ser el decir, pero o sea, yo ya cumplí, punto. ¿No han escuchado esta frase de, o sea, yo ya hice lo que me toca, ¿no? Hacer lo que me toca es mi motivación. Puede ser que así haya aprendido, y puede ser que realmente su motivación es que las personas aprendan. Ojo, por eso no hay que juzgar. Digo, aquí lo estoy poniendo en motivaciones negativas. Yo lo hago por el dinero, hago lo que me toca, ¿sí? Pero ¿qué tal que esa persona aprendió que la letra con sangre entra, o que así es más funcional, o que así aprende, ¿sí? Ese método le funcionó a él. Y ese método le funcionó a él y dice, ese método me ha funcionado durante 20 años, ¿por qué lo voy a cambiar? Porque el mundo cambió, y es algo que yo trato de decir en todo momento. O sea, y por eso pediatría del desarrollo es una alta especialidad, que la convocatoria está abierta a partir de pediatría.
y termina la fecha para inscripción el próximo viernes. ¿No? Y ojalá que haya más pediatras del desarrollo, personas que se interesen y el objetivo es ayudar a ver a las personas. O sea, ¿cuál es el punto de pediatría del desarrollo y qué es lo que pasa? O sea, a ver, ¿qué tal que yo he hecho las cosas de la forma en la que lo he hecho porque así me han enseñado? ¿Qué pasa? Que yo soy un pediatra, que a mí me enseñaron que la prioridad es hablar con los papás y entonces a estar con lo de los papás y luego revisar al niño, pero y que el desarrollo es una serie de preguntas, pero no más allá. ¿Qué pasa si a mí me formaron así? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vivía en un mundo donde yo aprendí que todos aprendían los libros o donde yo tengo muchos familiares que son súper exitosos porque saben leer y les fue muy bien en la vida y aprendieron a hablar a los 4 años? ¿Y para qué mi hijo va a hablar antes si no lo veo diferente? ¿Hace sentido lo que quiero decir? Dime, ¿sí? También, por ejemplo, la retroalimentación hacia ese profesor no sabemos cómo ha sido. Porque, por ejemplo, si a él le da, o sea, si nadie le da una verdadera retroalimentación y solamente como que él siente que lo atacan o lo juzgan, pues para qué va a cambiar o porque querría cambiar si no está entendiendo como la verdadera, o sea, el verdadero punto de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que no esté entendiendo el verdadero punto de eso. Voy a poner un ejemplo aquí que nos compartan a Ceci Méndez, ¿sí? Y ojalá que esté siendo claro, me ayuden a compartir y ayúdenme ya a cruzar los 59,000 seguidores y llegar a 60,000. Me ayudan a invitar a más personas para crecer y no dejen de seguirme también en Rizoli, en Instagram y en Doctor Lego Rizoli en TikTok, que en TikTok es un canal niño friendly, donde es como de juegos, y en Instagram ahí puedes subir tips. Y nuevamente, muchas gracias a quien su posibilidad le permite suscribirse, eso me ayuda para tener recursos para ir siendo mejor y poder tener insumos para mejorar las clases, para que todos podamos verlas de forma gratuita. Gracias por ello. ¿Sí? Pero lo más importante para mí es que les sirva. Entonces, ojo, aquí alguien dijo algo muy sabio y aquí lo dijo Andrea. Entonces, ¿cómo resumiríamos la idea de Andrea en una frase? Podríamos resumir, a veces las personas hacen las cosas, pero ¿por qué hacen las cosas? Por inercia. Por inercia, porque sienten que así lo han hecho, porque así le ha funcionado, ¿ok? Pero ¿qué tal que detrás de la inercia lo que hay es un miedo a aventurarse a hacer algo diferente y cruzar un miedo desconocido? ¿Qué tal que mi motivación de seguir haciendo las cosas así es un miedo de qué tal que no voy a poder hacer otras cosas? ¿Me explico? Voy a poner aquí un ejemplo. Ana Ceci dice, a veces yo creo que ya es soberbia y dice, ya me lo sé. Lo que le contesté es, ojo, detrás de una persona que llega y te dice, yo no acabo las cosas o yo no veo sentido en hacerlas porque ya me las sé, puede existir una persona que ya se lo sabe o puede existir una persona que le cuesta trabajo aceptar que hay algo que le cuesta trabajo y entonces prefiere decir, ya me lo sé, que decir, es que no sé cómo poder llegar a hacerlo como lo hacen los demás. Y ahí es donde tenemos que entender que hay una diversidad de momentos para hacer las cosas. ¿Está siendo clara esta idea? Entonces, detrás de un ya me lo sé, detrás de un ya lo hago, yo te diría, pregúntate si no lo está haciendo por las cosas o no lo está haciendo por otras ideas. ¿Cómo puedes encontrar la motivación en un niño de 4 años? La motivación, yo te diría, ¿cómo encuentras la motivación en un niño de 6 meses? Primero, y esa es la base del sistema Montessori. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que una persona encuentre la motivación? Lo primero es, tengo que tener los materiales. ¿Ok? A ver, yo quiero que un niño, o sea, porque me preguntan de 4 años, por eso me fui mucho más atrás. ¿Me explico? O sea, tienes un niño de 6 meses. ¿Cómo lo motivas a que mueva las manos? Pon algo a su alcance que pueda moverse y que él vaya sintiendo que puede hacer eso. Y entonces dijera Bandura, vas desarrollando esa agentividad. ¿Me explico? Es lo que veíamos como las reacciones circulares primarias. Es una reacción circular primaria o secundaria, totalmente. Pero ya
ya esa reacción circular secundaria implica una motivación. La primera vez lo hice por azar, la segunda vez lo hago porque quiero obtener el resultado y así voy creciendo. Entonces, ¿cómo encontrar la motivación? Primer punto, ponte en el lugar del niño o la niña y ve qué le mueve al niño o la niña, sigue sus intereses y a partir de seguir sus intereses puedes crecer lo demás. Pregunta, ¿por qué un niño, o sea, qué le motiva a un niño de 1 año, 6 meses La curiosidad. a tirar todo lo que ve? Es una pregunta muy puntual. El sonido, el efecto que hace. Puede ser el sonido, puede ser el efecto, pero resulta que, por ejemplo, de acuerdo a Piaget, exacto, o sea, de acuerdo a Piaget, por ejemplo, el niño del año 6 meses tira las cosas porque eso le hace sentir que él lo tiró. Entonces, yo lo tiré, yo logré hacer algo. ¿Cuál es el problema? Que el niño tiene la motivación de aprender, que, o sea, tiene la motivación de consolidar y aprender que él es capaz de ejercer algo en el mundo. ¿Me explico? No sé si hizo sentido lo que expresé. Y eso es algo que tenemos que hacer. No, Dolphin Fanilú no entendí aquí de que se lo regresen, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Ojalá que nos pueda aclarar acá. Pero hay que ver entonces cómo lograr que sí sabe qué hacer y que se motiva para acabar antes Ana Ceci Méndez. Y aquí, al contrario, gracias por seguir. Y puede ser que aceptar miedo a que no lo puede hacer, eso es algo que hablábamos. Y muchas gracias. Ah, que se lo regresen el juguete. No, yo por eso dije que se lo regresen, ¿qué? Sí, me perdí. No necesariamente que se lo regresen. Ojo, la motivación de un niño para jugar, ¿por qué un niño tira las cosas? Un niño de 1 año, 6 meses tira las cosas porque está aprendiendo que él es el que lo tiró. ¿Cuál es el problema? Que yo le recojo las cosas y él sigue tirando, que yo le recojo las cosas y sigue tirando, y yo le recojo las cosas y sigue tirando. Que aprendió el niño que si yo tiro, alguien más lo recoge. Y entonces lo que tendríamos que ir haciendo el aprendizaje es, dale 5 cosas a tu hijo, tira las 5 cosas, o sea, ponle 5 cosas que no se rompen si se caen. Las tiras, ok, ahora recogemos, tun, tun, tun. Y entonces el niño está aprendiendo que a un derecho, que es el derecho a tirar, ¿sí? Viene una obligación, que es recoger. ¿Sí queda clara la idea? Y cierro el ciclo de aprendizaje. Y entonces yo voy a estar motivado a tirar un bloque porque estoy aprendiendo que yo lo tiré. Y voy a estar motivado a recoger porque si no, no tengo bloques que tirar. ¿Quedó clara la idea? Porque, y entonces en ese momento tenemos que ir entendiendo, por ejemplo, puede ser presentar, con el mínimo esfuerzo se pueden hacer las cosas, gracias a todas las cosas. Entonces, ¿cómo motivar al niño que llora para entrar a la escuela sin abrumar? Y que todo lo que le hace, porque lo tiene que hacer, es todo un tema que vamos a estar viendo en estos días, Alma Leticia, y te invito a que nos veas el jueves y veas también las clases donde hablamos de motivación. Pero está quedando claro este punto de, entonces yo lo tiré, hay que preguntar aquí qué es lo que mueve a las personas. Guten Morgen, Miriam Mesa, wie geht es dir? ¿Sí? Eso es parte de la motivación. Entonces voy a compartir aquí en este cuadro, entonces vean, los aspectos motivacionales, resumiendo entonces son, a mayor sensación de competencia, más exigencias, aspiraciones y mayor dedicación. Sería el equivalente de mientras más haya crecido mi sensación de autoeficacia, mientras más probable me voy a aventurar a hacer otras cosas. ¿Sí? La valoración positiva de las tareas hace que el alumno tienda a involucrarse más en el propio aprendizaje y a utilizar estrategias cognitivas más frecuentemente, que es algo que vamos a hablar el jueves, ¿sí? Porque mañana voy a estar en la reunión de DIF Nacional en Mazatlán, y por eso no va a haber clases mañana y el miércoles, aunque lo ideal es de que todos los días va a haber clases, ¿sí? Entonces vean, a ver, fíjense, a mayor de su competencia, más exigencias y aspiraciones es el equivalente de si yo construyo la autoeficacia, la persona va a hacer las cosas, ¿ok? La valoración positiva, si lo que yo hago lo valoran de forma positiva,
va a hacer que me involucre más y entonces esto sería el equivalente de una atribución, ¿sí? Esta atribución que hemos estado hablando aquí ya se compacta. Si a mí me dicen, bien hecho, lo hiciste tú, vamos a hacerlo. Las creencias del control de aprendizaje son el grado de control que el estudiante cree tener sobre su aprendizaje. Y esto es algo que hemos hablado. O sea, ¿qué tanto yo siento que participo en el proceso? Si a mí me dicen, siéntate, copia, ven y haz, me voy a sentir menos que en otro punto. Yo lo que te diría aquí, al Escalante, y siempre les digo, es tratar de bajar. O sea, aquí la pregunta es, cuando un bebé aprende y logra hacer las cosas bien y le decimos palabras positivas, ¿cómo evitar que sea el reconocimiento? A ver, el reconocimiento no tiene nada de malo, esa es la parte 1, pero tengo que aprender a ser proporcional al reconocimiento. Si el niño, yo siempre quise que hablara, se tardó 3 años en hablar y dice algo y yo hago una fiesta, cada vez va a querer más. Y entonces a veces parte del reconocimiento es bien hecho o good, y ahora, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué tanto tienen las personas? De aquí, el locus de control interno, que es algo que hablamos hace tiempo, cuando hablamos de motivación, les invito a que vean esas clases, es el control de los resultados está en mí mismo, y mientras más lóculos de control interno tenga, mayor rendimiento escolar. Eso lo vimos en la teoría de la atribución. Mientras más sienta que las cosas pasan por mí, más probable que se den, ¿ok? Y aquí en tipo de motivación, la motivación extrínseca es la que está asociada a consecución de otras metas. ¿Por qué te vas a quedar haciendo la tarea? Porque después vas a hacer tal cosa, ¿ok? Y aquí el estudiante se compromete solo cuando hay recompensas externas. Haz esto y ¿qué me vas a dar? Haz esto y ¿qué me vas a dar? Esa es una motivación extrínseca, ¿sí? Y va a optar por tareas más fáciles donde no tenga que estar haciendo nada complejo. ¿Hizo sentido lo que expresé? Mientras que la motivación intrínseca es esta actividad que es un fin en sí misma, y aquí se seleccionan porque por interés, por curiosidad o desafío. Si ya es muy fácil para mí, y ahí puede ser algo que esté pasando también con tu hija, tal vez que nos comentó aquí Ana Ceci Méndez, ¿sí? Tal vez sea que, o sea, las cosas ya son muy fáciles y entonces ahí el desafío ayuda, el interés que tiene que ser propio, la curiosidad de descubrir. Y esto son estrategias más profundas y significativas, porque yo voy a estar pensando cómo resolver esa pregunta que me genere a mí. Y eso va a hacer que me comprometa en procesos más ricos y que esté dispuesto a invertir en un esfuerzo mental significativo. ¿Quedó clara la idea del papel de la motivación? Recordar que aquí están las fuentes consultadas, es de Monereo, de 2002, la enseñanza estratégica, enseñar para la autonomía, de Monereo, y Lamas de 2008, aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico, de Liver, y aquí es de donde elaboré este cuadro sobre el aprendizaje autorregulado. Entonces, espero que el día de hoy hayan quedado con estas ideas de tú puedes hacer las cosas, de entender qué es lo que te motiva. Cuando una persona parece soberbia, preguntar, entender que detrás de una soberbia puede haber un miedo a no cumplir las expectativas, y a partir de ahí es que vamos a ir creciendo las cosas. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Les leo en los comentarios que manden después y nos vemos el jueves 8 de la mañana para ver las estrategias cognitivas de cómo favorecer el afrontar estos retos. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase de Pediatría del Desarrollo. Y no dejen de seguirme en Arrisolice, Doctor Logo Risoli, y compartir esta clase y ayudar a invitar a más personas a que me sigan. Hasta la próxima.